Iniciamos entonces nuestra primera sesión del curso para becados y médicos no especialistas. Les doy la bienvenida a todos y todas quienes están ya conectándose a esta primera sesión, a nuestra primera semana, la primera de 4 semanas donde vamos a estar reuniéndonos acá a través de Zoom para ir viendo los contenidos de este curso básico de epilepsia que está dirigido principalmente a médicos no especialistas y a becados, ¿cierto? Y son bienvenidos también todos los miembros, todos los profesionales del equipo de salud. Entonces, todos los martes de octubre nos vamos a juntar de 8 a 9:30 sincrónicamente a través de Zoom, pero los contenidos de cada clase van a estar disponibles para que ustedes puedan revisarlos en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Les cuento también que el curso tiene la opción de certificación. Para eso los requisitos principales son dos: un 75% de asistencia, es decir, estar conectados por lo menos en 3 de las 4 sesiones, y aprobar nuestro test final, nuestra prueba de contenidos, que las vamos a mandar a sus correos electrónicos una vez que terminemos todas las sesiones, con un proceso también para que un tiempo para que puedan completarla y poder recibir su certificado en formato digital. ¿Ya? Vamos a ir recorriendo distintos contenidos a través de las distintas semanas, y esta primera semana nos corresponde presentar, dejar de compartir, nuestras 2 primeras clases, que son clases más introductorias en el tema. Para eso vamos a estar en primer lugar escuchando la clase de la doctora Carmen Paz Pérez. Ella es neuróloga pediátrica, nos acompaña desde la región del Biobío porque trabaja además en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Y Carmen Paz nos va a estar contando sobre introducción y conceptos básicos del diagnóstico. Antes de partir con la doctora, les quiero comentar que está disponible para sus preguntas el panel de preguntas del cual dispone la plataforma, y vamos a tener un espacio para poder discutir y responder las preguntas, que va a ser moderado por uno de los directores del curso, que es el doctor Jorge Fester. Dicho eso, entonces le doy la palabra a la doctora Carmen Paz Pérez para que inicie su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Eh, Agradecemos mucho su participación. Hay hartos inscritos y voy a compartirles mi pantalla. Perdón, no era la pantalla. Esto era. Muy bien, entonces yo me voy a dedicar a entregarles un poquito de conceptos básicos en relación a la epilepsia y sus diagnósticos diferenciales y algo breve de la etiología. Esta es la estructura de la presentación. Vamos a hablar un poquito de la clasificación nueva de crisis de epilepsia, una pequeña pincelada y algunos videos. El término epilepsia deriva del griego epilambanein, que significa tomar por sorpresa, y la epilepsia es una enfermedad tan antigua como la humanidad. Y los pueblos primitivos interpretaban las crisis de epilepsia como un castigo de los dioses o una posesión demoníaca. Los griegos fueron los primeros en incluirla dentro de las enfermedades físicas, e Hipócrates mencionó que no es una enfermedad divina ni sagrada, sino que es como cualquier otra enfermedad, que tiene un origen natural y que está localizada en el cerebro. A finales del siglo XIX se inicia la era moderna de la epilepsia, y en 1873 el neurólogo inglés John Hagley Jackson establece la primera definición, que es una definición básica, pero que está plenamente vigente hasta el día de hoy. Es una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. En 1912 se inició la comercialización de los primeros fármacos anticrisis, antiguamente llamados antipilépticos, y en 1929 Hans Berger registró en papel el primer electroencefalograma. Importante, esto es una enfermedad neurológica no contagiosa y es una enfermedad que no discrimina, puede afectar a personas de cualquier edad, género, raza o clase social. Tiene una distribución que es bimodal, predomina en los extremos de la vida, en periodos recién nacidos y adultos mayores, donde vamos a ver la mayor incidencia. Y esto es importante: el 10% de la población general tendrá una crisis de epilepsia en su vida.
¿Por qué es importante esto? Porque tener una crisis de epilepsia no es lo mismo que tener epilepsia. La incidencia de epilepsia en la población general a nivel mundial va entre los 0,5 a 1% de casos nuevos de epilepsia al año y la prevalencia en Chile es de 10,8 a 17 por mil habitantes y la incidencia de 114 por 100.000 habitantes por año. En cuanto a la mortalidad por epilepsia en América, el promedio anual de defunciones por epilepsia como causa primaria en la región de las Américas es de 7.547. Nuestra tasa regional de mortalidad por epilepsia es de 0,84 por 100.000 habitantes. En Norteamérica, 0,5 en 100.000. Y en América Latina y el Caribe es de 1,04 por 100.000. La OMS en su publicación del año 2020 menciona que las muertes causadas por epilepsia en Chile en ese periodo fueron de 294 y estas representaron el 0,34% de todas las muertes. Y Chile ocupa el lugar número 118 del mundo en cuanto a mortalidad por epilepsia. Como sé que es un público bastante diverso, ya voy a partir por un concepto muy básico. Quizás para uno esto va a ser muy básico, pero creo que es importante. La epilepsia es una enfermedad que se origina a nivel del cerebro, o sea, dentro de nuestra cabeza. ¿Ya? El cerebro es una estructura que está dividido en dos lóbulos, hemisferios, perdón, derecho e izquierdo, y estos hemisferios derecho e izquierdo están unidos entre ellos por una estructura mesial que es el cuerpo calloso. Y a su vez está dividido en lóbulos, ¿ya? Que es una división que es anatómica, pero también es funcional. Cada lóbulo del cerebro tiene un rol específico. Ahora, si nosotros hacemos un corte fino del cerebro y vamos a mirar cómo está distribuido este por dentro, podemos ver que está dividido una capa externa, que es la sustancia gris, e interna, que es la sustancia blanca. Y si vamos a mirar más finamente esta capa externa, que es la sustancia gris, si hacemos acá, como ven, un corte anatómico, podemos ver que esta está estratificada, o sea, está dividida esa capa de sustancia gris en capas. Cada capa está claramente organizada en neuronas que confluyen en sus axones y se comunican entre ellos a través de la sinapsis. La sinapsis no están las neuronas tocándose unas con otras, sino que son sinapsis o uniones químicas, donde una neurona se comunica con otra a través de la liberación de sustancias químicas en este espacio que queda entre ellas, que es la hendidura sináptica. Otro concepto importante, el cerebro, a pesar de que está dividido en lóbulos funcionales, funciona como un todo. Ya imaginémonos como un cableado que está altamente interconectado. Por lo tanto, muchas veces crisis de epilepsia que vienen del lóbulo occipital pueden dar manifestaciones del lóbulo frontal porque la actividad propaga rápidamente de un lóbulo a otro. Estamos interconectados. Entonces, por eso es importante el concepto de, digamos, propagación de la actividad. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que presenta un evento anormal, extraño, un evento paroxístico o un trastorno paroxístico, es importante diferenciar si este tiene origen epileptiforme o no. Cuando hablamos de un trastorno paroxístico epiléptico, hablamos del concepto de crisis de epilepsia, que esta tiene origen cerebral, es la aparición transitoria de signos o síntomas que son provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Y tenemos eventos paroxísticos no epilépticos, que tienen un origen cerebral, pero no están desencadenados por una descarga normal excesiva y desordenada de las neuronas. Importante el concepto de trastorno paroxístico no epiléptico, porque son los grandes simuladores de crisis de epilepsia. Estos pueden presentarse a lo largo de toda la vida, desde la niñez hasta la adultez, y dependiendo de la edad, uno puede ir orientando qué tipo de trastorno paroxístico no epiléptico podría ser. En cuanto a los eventos paroxísticos epilépticos, estos pueden ser eventos llamados provocados o sintomáticos agudos, pueden ser eventos no provocados o, en el caso de los pacientes pediátricos menores de 5 años, pueden ser crisis febriles. Ahora vamos a tratar de desglosar un poco estos conceptos. Porque es importante tener en consideración que son cosas distintas porque el tratamiento y el riesgo de recurrencia va a ser distinto en cada uno de los grupos. En cuanto al concepto de evento paroxístico, epiléptico, provocado o sintomático agudo, este se refiere a eventos que son secundarios a situaciones agudas o injurias agudas, tanto intra o extracerebrales, que pueden no recurrir si la causa subyacente se remueve o el fenómeno agudo ha finalizado.
Por ejemplo, en el caso de una hipoglicemia, una hiponatremia, una diarrea infecciosa, alguna infección del sistema nervioso central puede provocar crisis de epilepsia, pero no necesariamente provocar una epilepsia. Ahora, el otro concepto que habíamos mencionado es de crisis febriles. Este es un concepto que debemos usarlo en pacientes pediátricos, ¿ya? Y específicamente pacientes pediátricos que van entre los 6 meses y los 5 años de edad. Esto es muy importante porque frecuentemente uno ve que hablan de crisis febril en niños de 7 años, por ejemplo, o en niños de 3 meses, ¿ya? Entonces el concepto es un concepto bastante acotado a esa edad. Se presentan un 2 a un 4% de los menores de 5 años de edad y son crisis asociadas a temperaturas superiores a 38 grados Celsius. Y de este concepto se excluyen pacientes que están con fiebre, están cursando una infección del sistema nervioso central y tienen crisis, pacientes que tienen anomalías metabólicas sistémicas agudas y pacientes que no hay antecedentes de crisis afebriles previas. ¿Ya? Las crisis febriles se pueden catalogar como crisis simples o complejas, dependiendo si son generalizadas o focales, si duran más o menos de 15 minutos y si recidivan o tienen recurrencia dentro de las primeras 24 horas. Las crisis febriles simples son las más frecuentes. En cuanto a evento paroxístico epiléptico, o sea, la crisis epiléptica no provocada, entonces donde no tenemos una causa aguda inmediata, digamos, fácil de determinar, si esta crisis no provocada es única, esta es una crisis donde no se logra reconocer una causa aguda, pero tenemos dos posibilidades. Esta puede ser la primera manifestación de una epilepsia o puede ser un evento aislado y que no se va a repetir en el tiempo. Y esto es importante porque el riesgo de presentar una segunda crisis de epilepsia después de tener una primera es un 40 o un 52%. ¿Y por qué es importante? Porque cuando esta crisis epiléptica no provocada es repetida en el tiempo, ya el riesgo de tener una tercera crisis después de haber tenido dos crisis no provocadas aumenta a un 60 o un 90%. Y aquí es donde recién hablamos del concepto de epilepsia, que se define como una enfermedad neurológica caracterizada por la presencia de dos o más crisis epilépticas. Ahora, los conceptos de epilepsia, las definiciones de epilepsia se han ido complementando a lo largo del tiempo. En 2014, la Liga Internacional contra la Epilepsia publicó una definición comentando que es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por una alteración de la corteza cerebral que determina una predisposición duradera a tener crisis epilépticas espontáneas. Trae consigo consecuencias sociales, psicológicas, cognitivas y neurobiológicas. Y la definición del 2017, que es la que ocupamos hasta el día de hoy, es una enfermedad cerebral crónica con predisposición persistente a generar crisis epiléptica y se caracteriza por cualquiera de estas circunstancias. O sea, cualquiera de estas circunstancias que se presenten nos permiten hacer el diagnóstico. Primero, tener al menos dos crisis no provocadas o crisis reflejas que estén separadas por más de 24 horas. Tener una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los siguientes 10 años, similar al riesgo de recurrencia de un 60%. O en fondo, el mismo riesgo de recurrencia de como si hubiésemos tenido dos crisis. Y eso se evalúa con antecedentes clínicos y los hallazgos del electroencefalograma y la neuroimagen. Y si diagnosticamos un síndrome de epilepsia, también podemos hacer el diagnóstico. El síndrome epiléptico es un trastorno que tiene un conjunto de signos y síntomas que se producen habitualmente juntos, ya sea el tipo de crisis, las causas, factores precipitantes, edad de inicio o término, eh, la gravedad, el ciclo circadiano asociado a las crisis, pronóstico y tratamiento. Y tienen también características comunes en cuanto al electroencefalograma o a las imágenes. Podemos tener un paciente que haya tenido solo una crisis de epilepsia, pero tiene electroencefalograma, imágenes y evolución clínica y antecedentes que orientan a una enfermedad específica. E igual podemos hacer el diagnóstico acorde a los síndromes epilépticos, digamos, la clasificación de los síndromes epilépticos, que se la vamos a ver en unas presentaciones en las clases futuras. Y otro concepto importante, el diagnóstico de epilepsia es clínico. ¿Ya? El diagnóstico de epilepsia no se hace con un electroencefalograma ni con una imagen. ¿Ya? La clínica es la que comanda el plantear este diagnóstico. Hay otro concepto que es de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, que está asociado a que
un paciente que presenta abundante actividad epileptiforme, es esta por sí misma la que interfiere con el desarrollo y que interfiere más allá de lo que yo podría esperar por alguna enfermedad de base. Por ejemplo, un paciente con un síndrome de Down que sabemos que va a tener un retraso del desarrollo, pero si además yo sumo una encefalopatía epiléptica donde hay una actividad epileptiforme continua, esta actividad por sí sola puede hacer que el paciente tenga mayor deterioro o mayor retraso del desarrollo. Y un componente clave es que al mejorar esta actividad puede aliviar las consecuencias sobre el neurodesarrollo. Y otro concepto importante es la epilepsia autolimitada. Ya antes se llamaban muchas epilepsias con el concepto de benigna, epilepsias benignas de la infancia, pero ese concepto se eliminó porque en el fondo la epilepsia genera un impacto en la calidad de vida de los pacientes. ¿Ya? Entonces se subestima mucho esta carga. Y el estigma que genera es un conjunto de actitudes y creencias desfavorables que generan desacreditación o rechazo. ¿Ah? Y tiene consecuencias, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de benigno como descriptor de epilepsia es reemplazado por epilepsias autolimitadas o edad dependientes o como epilepsias farmacosensibles. Y el concepto autolimitado es que hay una probable resolución espontánea de un síndrome y farmacosensible es que éste se controle con terapia antiepiléptica adecuada. Otro concepto que deberíamos evitar usar cuando describimos crisis de epilepsia es el concepto de convulsión. ¿Ya? Antes nosotros usábamos el concepto de convulsión para cuando hablábamos crisis de epilepsia con componente motor, o sea, crisis tónicas, donde los pacientes se ponen rígidos, clónicas, donde tienen sacudidas, ¿ya? O mioclónicas también que son sacudidas, pero digamos más sutiles y movilizan menos grupos musculares. Entonces, este concepto hay que tratar de evitarlo, porque se tiende a usar el concepto de convulsión incluso cuando hay pacientes que están con crisis de desconexión, donde no hay un componente motor. Entonces, esto es mejor no usarlo y mejor es usar la descripción de lo que estamos observando. Esta es la clasificación de epilepsias de la Liga Internacional del año 2017, donde las catalogaba según el inicio en crisis focales, generalizadas o desconocidas. O sea, si la crisis iniciaba en una zona acotada del cerebro y luego propagaba, pero a una región muy acotada, o crisis que iniciaban en una región específica y generalizaban rápidamente, ¿ya? Pero muchas veces cuando uno tiene un paciente con una crisis no observa el inicio de la crisis. Por lo tanto, se hizo una modificación también de la clasificación de las crisis, y esta fue modificada el año 2025, eliminando este concepto de inicio de crisis, sino que descriptores de lo que observó, la crisis focal, crisis generalizada o crisis desconocida, y a esto agregando si hay o no compromiso de conciencia, si la conciencia está preservada o no, en el caso de las crisis focales o desconocidas, y también se agregan descriptores. Y estos descriptores es descripción de si hay o no manifestaciones observables. Hay un poquito un desglose mayor de a qué nos referimos con crisis generalizada, por ejemplo, las crisis de ausencia, crisis mioclónica, de ausencia mioclónica, crisis de ausencia con mioclonías palpebrales, ya crisis tónicas, espasmos epilépticos, entre otras. También esta clasificación trae nuevamente un concepto para quienes están haciendo la beca en neurología o psiquiatría de las mioclonías negativas. No vamos a indagar en detalle en eso, pero después pueden revisar este paper para revisar las modificaciones. Entonces, crisis focales, desconocidas o generalizadas, con conciencia preservada o con alteración de conciencia. Y esta dicotomía de si la crisis es motora o no motora, si tiene componente motor o no tiene componente motor, se reemplaza por crisis con o sin manifestaciones observables. Y lo que mencionan en esta nueva clasificación es que lo más importante es, digamos, detallar la secuencia cronológica de la semiología de los eventos, describir la crisis en lugar de confiar únicamente con lo primero que observamos. Ahora les quiero mostrar algunos videos. Pucha. No sé qué pasó, pero sí esto funcionaba cuando lo vi. No, no vamos a poder ver los videos. Quizás al final los voy a poder mostrar todos si es que nos queda tiempo. En unos videos para mostrarles algunos ejemplos de crisis. Después lo vamos a ver si se logra ver. Entonces, el diagnóstico es clínico, ya es con la manifestación clínica y es importante la sospecha previa. Por lo tanto, es muy importante involucrar a todo el equipo de salud en la sospecha.
una historia clínica detallada y ya sea pedirle a los padres que graben videos. Es muy importante para poder hacer un diagnóstico mucho más acucioso y certero. Anotar, importante por los olvidos, y es importante tratar de entrevistar al observador directo. Muchas veces cuando van los pacientes a vernos al policlínico, la persona que cuenta la historia no es quien observó la crisis. Entonces, idealmente poder contactarse con quien observó lo que estaba ocurriendo. Realizar un buen examen físico y exámenes complementarios que van a venir a ayudar a precisar, clasificar el tipo o ver, ayudarnos a definir la causa, ¿ya? Pero el diagnóstico es clínico. Y para tener epilepsia siempre deben existir crisis epilépticas o una repercusión clínica de estas crisis o de esta actividad epileptiforme. Entonces, los exámenes son un complemento al diagnóstico. ¿Qué exámenes complementarios podemos solicitar? El electroencefalograma, que es un examen donde se instalan electrodos en el cuero cabelludo, se instalan de una forma predeterminada, bien establecida, y que nos pueden mostrar si es que existe, digamos, actividad anormal o descargas anormales a nivel cerebral. Otro examen complementario, la resonancia nuclear magnética, nos ayuda en la búsqueda de la etiología. Si es que hay una malformación del desarrollo cortical, si es que hay una, digamos, lesión isquémica secuelar, ya sea asociada a encefalopatía hipóxica del recién nacido, un infarto en el periodo de la adultez, nos va a ayudar la imagen. Y otros exámenes complementarios tenemos los paneles genéticos, los paneles metabólicos, que también son una herramienta muy importante y hoy en día la ocupamos muchísimo para hacer diagnóstico específico. Por ejemplo, acá tenemos un estudio genético, un panel genético de epilepsia, que salió positivo una variante patogénica para SLC2A1, que es la causante de un déficit transportador de glucosa tipo 1, un GLUT1. Brevemente, en cuanto a la etiología o causas de la epilepsia, son múltiples. Pueden ser causas genéticas, ya causas estructurales, ya sea malformativas o secuelares, causas metabólicas, alguna enfermedad metabólica que también tenga, digamos, un componente genético, que sea la causa, autoinmunes, infecciosas y también causas desconocidas. Hay un porcentaje de pacientes donde a pesar de buscar sistemáticamente la causa, no la encontramos. Y importante, las causas varían según la edad del paciente. En recién nacidos predomina las causas hipóxicas, la encefalopatía hipóxico-isquémica o la asfixia perinatal es una de las causas principales. Eh, Le siguen las causas genéticas. En lactantes y niños, el debut de malformaciones del sistema nervioso central o malformaciones del desarrollo cortical. Le siguen ya en pacientes más grandes causas genéticas, trauma, ya en pacientes ya cercanos a los 30 años, causas tumorales y accidentes cerebrovasculares ya en el periodo del adulto mayor. Los diagnósticos diferenciales de epilepsia, dentro de los principales están los trastornos paroxísticos epilépticos, y estos tienen ese origen cerebral, pero no hay una descarga normal y desorganizada de la población neuronal. Simulan crisis, pero en general son entidades benignas, inquietan el entorno familiar y hay muchas etiologías según la edad, como les había mostrado en el cuadro al inicio. Entonces, para establecer un buen diagnóstico de epilepsia y un buen diagnóstico diferencial, es muy importante obtener la historia de quien ha vivido el episodio y de sus observadores. En los niños pequeños la información podría estar limitada, por eso es importante entrevistar eh, a quienes estuvieron acompañando al paciente, indagar en los episodios y lo más precoz posible, ya para evitar olvido en los detalles y la secuencia de los hechos. Y el diagnóstico final lo vamos a hacer integrando todos los datos aportados por la anamnesis, los antecedentes familiares, un buen examen físico, el uso racional de exámenes y evaluaciones complementarias y una correcta correlación clínica. También sumado a los conocimientos y la experiencia del médico que lo formula. Importante mencionar que el error diagnóstico en epilepsia se ha documentado en cerca del 25 al 30%. ¿Ya? O sea, pacientes que son derivados a centros de referencia de epilepsia por epilepsias farmacoresistentes o resistentes a tratamiento farmacológico y que en realidad no tienen epilepsia, ¿ya? Y esto está dado porque la anamnesis puede haber sido incompleta o inadecuada, se saca conclusiones muy precozmente, la presencia de movimientos bruscos e involuntarios y que se tiende rápidamente a catalogar como crisis, considerar los antecedentes familiares sumado a un evento paroxístico, pensando que automáticamente eso es epilepsia, interpretar como que el paciente tiene epilepsia porque hay
algunos elementos anormales en un electroencefalograma, ya sabemos que el diagnóstico es clínico. Podemos tener un paciente con epilepsia que le hayamos hecho electroencefalograma estándar, que son exámenes breves de 20 minutos, donde aparezcan normales, y el diagnóstico de epilepsia lo vamos a plantear igual si clínicamente está la sospecha. Y el desconocimiento también de que existen trastornos paroxísticos no epilépticos y que pueden confundirse con crisis. Como conclusión, podemos mencionar que la epilepsia es una enfermedad prevalente en Chile y el mundo. Es importante tener claridad en cuanto a los conceptos para hacer diagnóstico y tratamiento oportuno. Importante la anamnesis, esto es la base de todo. Importante entrevistar directamente a quien observa el evento y hay eventos que simulan crisis y es importante considerarlos. Y no todo evento o episodio anormal es una convulsión, ¿ya? Excepto convulsión. No toda crisis de epilepsia significa que el paciente tenga una epilepsia. Y es importante educarnos y educar a otros también para disminuir el estigma o eliminar el estigma que se asocia a los pacientes con epilepsia. Ahí está. No sé si nos queda tiempo, a ver si logro. Sí, doctora, tenemos algunos minutos acá para que podamos revisar los videos si es que los tienes en Sí, alguna carpeta, porque sí los tengo quedan acá. 5 minutos. Sí, vamos a buscarlos. Esto es un clásico, siempre fallan los videos, no sé por qué fallaron estos, siempre acá. Vamos a ver si logro abrirlo bien. Algo pasó con el reproductor de los videos porque no, de la carpeta tampoco los puedo abrir. Qué raro. Ok, entonces dejamos hasta Sí, ahí la presentación sí. de la Después, doctora si queda el Carmen tiempo al final, voy Pasteles. a ver si puedo cambiar de Sí, computador y a ver si los puedo mostrar. sí, vamos a pasar por mientras entonces a la segunda clase y podemos retomar eso en unos minutos más tarde. Entonces, muchas gracias a la doctora Carmen Paz Pérez y vamos con nuestra segunda clase de hoy. Por programa, vamos a revisar el tema a continuación de el tratamiento de principios generales del tratamiento en epilepsia y también de pronóstico. Para eso nos va a acompañar la doctora Gabriela Gajardo. Gabriela es neuróloga de adultos. Trabaja actualmente en la Asociación Chilena de Seguridad, en el Hospital del Trabajador y también en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Así que le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias. ¿Me confirman si se ve la presentación? Confirmado. Súper, ya. Entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias también por estar aquí escuchando estas jornadas. Espero que les sea de mucha utilidad. El siguiente tema que vamos a ver son los principios generales del tratamiento y el pronóstico de la epilepsia. Entonces, los temas que vamos a ver, vamos a iniciar primero con los principios y los objetivos del tratamiento. Vamos a hablar un poco del manejo farmacológico, de cómo lo enfrentamos, el manejo no farmacológico, una parte de manejo integral, después vamos a hablar un poco del pronóstico y finalmente unas conclusiones. Entonces, ¿cuándo vamos a tratar la epilepsia? Cuando existe la certeza del diagnóstico, ¿ya? Porque hay que saber que los medicamentos anticrisis no son inocuos, por lo tanto, tenemos que tener un diagnóstico claro, como mencionó la doctora. Ahora, el 10 al 20% de los casos que son referidos a centros terciarios para el estudio de la epilepsia, en verdad no presentan este diagnóstico, y más del 50% de los casos sospechosos o diagnosticados como epilepsia a nivel de la atención primaria de salud tampoco presentan epilepsia. Esto por la cantidad de diagnósticos diferenciales que nos habló recién la doctora. Ahora, ¿por qué es necesario tratar? Porque la epilepsia conlleva una morbimortalidad importante que está asociada a las crisis de epilepsia, y no solo a eso, sino también a otros factores aparte, que los mencionaré enseguida. Entonces, en los pacientes que tienen epilepsia, el 20 al 40%, o sea, existe un 20 al 40% de riesgo de lesión en un año en relación a las crisis epilépticas, y la mortalidad es 2 a 4 veces mayor que la población general. Esto no solo por los accidentes como por ejemplo accidente de tránsito, caída de altura, asfixia por inmersión, entre otras cosas, sino también
por entidades que son de la epilepsia propiamente tal, como por ejemplo el riesgo del estatus epiléptico o el SUDEP, que es la muerte súbita en el paciente con epilepsia. Y hablando un poco de esto, la incidencia de SUDEP, en forma global en los pacientes con epilepsia, va de 5 a 10.000 personas año, mientras que la epilepsia refractaria, que lo vamos a hablar también un poco más adelante, va de 2 a 5 por 1.000 personas año. Y aparte, porque es necesario tratar también para prevenir todas las comorbilidades psiquiátricas y cognitivas que puede traer esta enfermedad, porque sabemos que hasta este momento sigue siendo una enfermedad que es estigmatizante. Entonces, es muy importante tener todo este manejo para que el paciente también pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Primero que todo, lograr la libertad de crisis. Esto con efectos secundarios mínimos del tratamiento, idealmente a un costo también bajo, para reducir el riesgo de lesiones, de muerte, mejorar la función cognitiva, el outcome psicosocial y con todo esto lograr mejorar la calidad de vida. Ahora, respecto a los fármacos anticrisis, ¿por qué no se llaman fármacos antiepilépticos? Porque ahora sabemos que la epilepsia es una enfermedad crónica que no tiene una cura, salvo en algunos casos específicos. ¿Por qué no se llaman anticonvulsivantes? Porque la mayoría de las crisis epilépticas no tienen fenómenos motores prominentes, que es lo que antes llamábamos convulsión, como también mencionó la doctora. Entonces ahora el concepto que tenemos que tener es fármaco anticrisis. ¿Por qué? Porque tratamos las crisis epilépticas que son el síntoma de esta enfermedad. Ahora, como ustedes pueden ver acá, medicamentos anticrisis hay muchos, ¿ya? Hemos pasado ya por varias generaciones, vamos en la tercera. La gracia de estas nuevas generaciones es que estos medicamentos tienen menos efectos secundarios, ¿ya? A diferencia de otros medicamentos más antiguos, como son, por ejemplo, la fenitoína o el fenobarbital, que antes se usaban mucho, que son medicamentos que si bien son súper potentes para la epilepsia, ahora con el tiempo se sabe que conllevan hartos efectos como de uso crónico que a veces incluso pueden causar alteraciones en la calidad de vida de los pacientes. Ahora, los medicamentos anticrisis tienen distintos mecanismos de acción, ¿ya? A la derecha se puede ver un gráfico de más o menos en qué parte de la neurona o de la sinapsis actúa, a nivel de qué receptores. Entonces podemos ver que es súper variado y esto nos va a permitir un manejo como también más específico en cada epilepsia. Ahora, ¿cómo elegir el fármaco anticrisis adecuado? Primero, tener en cuenta la edad y el sexo del paciente. No es lo mismo tratar a un niño que tratar, por ejemplo, a una mujer en edad fértil, en que, por ejemplo, está el uso de los anticonceptivos o la probabilidad de un embarazo, que eso también lo vamos a tocar en unas clases más adelante. Y no es lo mismo, además, por ejemplo, tratar a un paciente adulto mayor, en que ya se van sumando otras patologías, ya sea como cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular, como así también patologías que son neurodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Y sabemos que todas estas enfermedades tienen sus tratamientos que a la vez también pueden interactuar con los medicamentos para la epilepsia. Tenemos que ver bien el tipo de epilepsia. No todos los medicamentos le hacen bien a todas las epilepsias. Hay algunas que pueden servir más para las generalizadas, otras para las focales. Hay que evaluar la frecuencia y severidad de las crisis, los factores precipitantes. Por ejemplo, si un paciente persiste con crisis porque le cuesta regular la adherencia porque toma medicamentos varias veces al día, por ejemplo, podemos evaluar, elegir el mismo medicamento en una formulación de liberación más prolongada para que en vez de tomarlo 3 veces al día, la tome 2 veces al día y de esa manera ayudar en la adherencia al tratamiento. Tenemos que evaluar las comorbilidades. Por ejemplo, un medicamento que es súper usado, que es el levetiracetam, si bien un medicamento de amplio espectro, se sabe que alrededor del 20% de los pacientes puede desarrollar patología psiquiátrica que va desde la irritabilidad y depresión hasta la psicosis, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes de patología psiquiátrica previa. Por lo tanto, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en un paciente que tiene obesidad, vamos a evitar usar ácido valproico porque es un medicamento que puede hacer aumentar de peso, en el caso de las mujeres generar ovario poliquístico y otros efectos secundarios también importantes. Tener en cuenta la disponibilidad del tratamiento, sabemos que tienen distintos costos. Aquí en el GED, que también lo voy a mencionar más adelante, tenemos varias alternativas que podemos usar. Y bueno, las interacciones farmacológicas, que va no solo con los medicamentos, o sea, entre medicamentos anticrisis, sino también con otros fármacos, como por ejemplo los anticonceptivos, los antibióticos, entre otros, entre otros. Entonces, hay varias tablas de medicamentos, yo elegí esta en particular porque resume un poco el mecanismo de acción, los efectos secundarios
Y algo que me parece bien importante que menciona la parte del metabolismo. Entonces, por ejemplo, en morado tenemos los bloqueadores de canales de sodio. Los bloqueadores de canales de sodio, en general a excepción de la lamotrigina, son inductores potentes. ¿Qué significa esto? Que inducen el metabolismo en el hígado y por lo tanto, al hacer eso e interaccionar con otros medicamentos, hace que los niveles de otros medicamentos disminuyan en el cuerpo. Eso es un factor importante a considerar cuando tenemos, por ejemplo, polifarmacia. En cambio, el ácido valproico es un medicamento que tiene varios mecanismos de acción y que es nuestro medicamento inhibidor clásico, ¿ya? Eso quiere decir que es un medicamento que puede hacer aumentar los niveles plasmáticos de otros fármacos en la sangre. La lamotrigina, si bien es un bloqueador de canal de sodio, a diferencia de los otros, es un medicamento que se ve afectado por otros fármacos. En el caso, por ejemplo, del levetiracetam, es un medicamento que al no tener un metabolismo hepático y al eliminarse solo a través del riñón, tiende a no interactuar con ninguno de los otros medicamentos. Y bueno, tenemos otro. Por ejemplo, aquí otro que me mencioné o que quiero mencionar es la lacosamida, que es un bloqueador de canal de sodio también, pero en particular de inactivación lenta que se llama. Entonces, no interactúa tanto con otros medicamentos que bloquean el sodio como los que ya mencioné. Ahora, muchos de estos fármacos, como ya mencioné, están en el GES. Es el problema de salud 60 que, bueno, yo soy neuróloga adulta, entonces me estoy refiriendo a esta parte como más de los adultos, que es la epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más. Y podemos ver que están escritos a la derecha las alternativas farmacológicas que tenemos. Por ejemplo, el ácido valproico, ya sea de liberación normal, por decirlo así, como también tenemos el ácido valproico de liberación prolongada, que es el Valco-TR. Tenemos el levetiracetam, la lamotrigina, la carbamazepina, también la de liberación normal, junto a la de liberación prolongada, la fenitoína, el fenobarbital, el clonazepam y el ácido fólico. El ácido fólico, en este caso, está incluido porque es un suplemento que es súper importante para las mujeres en edad fértil que tienen epilepsia, porque ayuda a prevenir las malformaciones y las alteraciones cognitivas en los fetos cuando están embarazadas. Ahora, respecto al espectro farmacológico, aquí a la izquierda les puse una tabla que en verdad me gusta mucho porque habla como bien general de esto, pero en resumen lo que podemos decir es que las epilepsias generalizadas deben ser tratadas con fármacos que son de amplio espectro. El número uno para eso es el ácido valproico, se sigue del levetiracetam y después de la lamotrigina. También tenemos que saber que las epilepsias generalizadas tenemos que evitar los bloqueadores de canales de sodio porque son fármacos que pueden empeorar algunos tipos de crisis epilépticas en este tipo de epilepsia, por ejemplo las mioclonías, incluso a veces las crisis tónico-clónicas generalizadas y también las ausencias. Y considerar siempre que en la mujer en edad fértil vamos a preferir el levetiracetam y la lamotrigina antes que el ácido valproico por el fuerte efecto teratogénico que tiene este. En el caso de las epilepsias focales ya podemos usar un amplio, o sea, un rango más amplio de medicamentos, que aquí incluyen también los bloqueadores de canales de sodio, por ejemplo, la carbamazepina, oxcarbazepina, entre otros. Y aquí les puse esta tabla, que también es una tabla que me gusta mucho porque habla de cómo se inician los fármacos, la dosis de mantención y cada cuánto hay que tomarlo. Entonces, esta tabla no se las voy a leer en detalle, pero va a quedar disponible para la presentación en el canal de YouTube de la liga, ¿ya? Ahora, respecto a las interacciones farmacológicas, tiene que ver con la inducción e inhibición enzimática del citocromo P450 en el hígado y, como ya les mencioné antes, es particularmente relevante en los pacientes que tienen polifarmacia o comorbilidades. Ahora, estas interacciones farmacológicas no tienen por qué ser negativas, ¿ya? Por ejemplo, una de las interacciones que nosotros ocupamos en nuestro beneficio viene siendo el ácido valproico y la lamotrigina porque tienen un efecto sinérgico. El ácido valproico, al ser un inhibidor, aumenta los niveles de lamotrigina en la sangre y por lo tanto nos ayuda a optimizar el manejo. Y no solo aumenta los niveles, sino también hace que la lamotrigina dure más en la sangre, entonces también nos puede ayudar con eso. Y bueno, hay otros ejemplos de interacciones, por ejemplo, vendrían siendo así como los inductores, la carbamazepina, fenitoína sobre la lamotrigina, que disminuyen los niveles plasmáticos de lamotrigina. Los anticonceptivos y la lamotrigina. Los anticonceptivos hacen que la lamotrigina disminuya en la sangre. Los carbapenémicos, el imipenem, meropenem, antibióticos que, por ejemplo, usamos harto en pacientes hospitalizados, pueden afectar los niveles de ácido valproico, los disminuyen hasta en un 70%. Los medicamentos inductores, en relación a la terapia antirretroviral, que por ejemplo se ocupa en los pacientes con VIH,
o en los anticonceptivos pueden disminuir tanto la efectividad de la terapia antirretroviral como de los anticonceptivos. Y el ácido valproico con los anticoagulantes puede hacer aumentar la biodisponibilidad de los anticoagulantes, que esto también lo vemos mucho, por ejemplo, en los pacientes que usan acenocumarol. Estos son algunos de los ejemplos, hay muchos que están disponibles en la literatura. Ahora, los efectos secundarios los podemos dividir en cuatro. Los idiosincráticos son aquellos que se producen en relación a cómo responde el organismo de la persona al tratamiento. Ocurren dentro de las primeras 2 a 8 semanas, obviamente pueden ocurrir antes o pueden ocurrir después, pero este rango de tiempo es donde más se producen. Y aquí van, por ejemplo, las alteraciones hepáticas, algunas alteraciones hematológicas, la alergia propiamente tal, entre otras cosas. Los efectos secundarios por dosis, esto quiere decir que a mayor dosis, mayor probabilidad de presentar efectos secundarios, y aquí vemos, por ejemplo, en los bloqueadores de canales de sodio, como son, por ejemplo, la carbamazepina, la lamotrigina, la oxcarbazepina, en que a mayor dosis podemos presentar síntomas como vértigo, visión doble, inestabilidad, disartria, entre otras cosas. Los efectos por uso crónico, esto quiere decir que mientras más tiempo se usen, más probabilidades de desarrollarlos, y aquí, por ejemplo, está la fenitoína y el fenobarbital. En el caso de la fenitoína, es un medicamento que puede producir hiperplasia gingival y por lo tanto la pérdida de piezas dentarias en los pacientes, o también junto con el fenobarbital pueden producir atrofia cerebelosa, que es esta estructura súper importante en el cerebro para, por ejemplo, mantener la estabilidad en la marcha o la coordinación. Y estos efectos son irreversibles. Y bueno, no menor la teratogenicidad, que es el riesgo de malformaciones fetales, que es dosis dependiente. Esto se va a tocar en unos cursos más adelante, en el curso de epilepsia y mujer. Pero aquí les dejo un ejemplo. En los medicamentos que menor teratogenicidad producen, eso quiere decir que la probabilidad de generar malformaciones congénitas es similar a la población general, que para que se hagan una idea es de alrededor del 2 al 3%, vendrían siendo la motrigina y el levetiracetam. Por lo tanto, esos son los que vamos a preferir en las mujeres en edad fértil. Mientras que ya los que producen más efectos teratogénicos vendrían siendo la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y sobre todo, y de hecho está ahí puesto en negro, el ácido valproico. También de una manera dosis dependiente. La principal malformación que produce son los defectos del tubo neural. Ahora, respecto a los niveles plasmáticos, ¿cuándo los vamos a pedir? La verdad es que no se piden de rutina, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedir exámenes pensando en lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿cuándo los vamos a pedir? Cuando iniciamos un tratamiento, cuando adicionamos un fármaco anticrisis que interactúe con el medicamento que ya tenemos, al cambiar un fármaco anticrisis, en el caso de las mujeres embarazadas, porque necesitamos tener un basal, porque, por ejemplo, la lamotrigina y el levetiracetam son medicamentos que cambian en el cuerpo y disminuyen su concentración durante el embarazo. Por lo tanto, tenemos que solicitar niveles plasmáticos de forma periódica y idealmente tener un basal. En el caso de intoxicación, de sospecha de intoxicación por fármaco anticrisis y ante la sospecha de mala adherencia. Otros tratamientos que existen se utilizan principalmente en la epilepsia refractaria. Esto obviamente después de una evaluación multidisciplinaria en un centro especializado. Y aquí tenemos varios. Yo quería mencionar estos, que son la cirugía de la epilepsia, que pueden ser dos, de tipo curativa y de tipo paliativa. Curativa, por ejemplo, las nesiolectomías, cuando sacamos un cavernoma, cuando sacamos un tumor. Y la cirugía paliativa, que ya es para disminuir las crisis que son más incapacitantes en el paciente. Y en esta están, por ejemplo, la callosotomía, hemisferectomía, la neuromodulación. Otra alternativa terapéutica es la dieta cetogénica, que esta es una dieta que se tiene que hacer supervisada. De hecho, los pacientes se ocupan más en pacientes en edad pediátrica, pero el paciente tiene que estar hospitalizado, monitorizado y, bueno, controlado para ver que no le aparezcan efectos secundarios. Otro aspecto que siempre tenemos que considerar es parte del manejo ambiental. Es muy importante educar a los pacientes, a los familiares y cuidadores, que el paciente y los familiares reconozcan cuáles son las crisis de los pacientes, ¿ya? Esto para saber también qué esperar. Tenemos que promover el deporte y la actividad física. Ahora se sabe que es un factor protector para la prevención de crisis epiléptica. El manejo debe ser multidisciplinario, ya no solo el neurólogo, sino también el psiquiatra, psicólogo, de ser necesario, el equipo de enfermería, entre otro personal de salud. Debemos manejar las comorbilidades. Los pacientes con epilepsia tienen más comorbilidades de la índole psiquiátrica, ¿ya? Tienen más ansiedad, más depresión, más déficit atencional, psicosis y en el caso, por ejemplo, que tengan obesidad,
que la pueden desarrollar por los mismos fármacos anticrisis. ¿A qué voy con esto? A veces son los mismos fármacos los que nos pueden generar o gatillar otras comorbilidades, por lo tanto, también tenemos que manejarla. Tenemos que prevenir los factores gatillantes. ¿Cuáles son los principales? La falta de adherencia. Esto es súper importante, educar también y en ocasiones aconsejar el uso de pastillero, o sea, idealmente siempre, en verdad, porque el pastillero acusa, entonces ayuda a saber si el paciente si tomó o no los medicamentos y también con eso llevar un registro, porque muchas veces pasa que el paciente llega a la consulta, tiene una crisis, no sabemos por qué, pero resulta que hace 2 días, por ejemplo, se le olvidó la dosis. Entonces, eh, como uno está tan acostumbrado a tomar medicamentos, muchas veces eso se pasa por alto, porque constituye una rutina. Y ahí es donde nos sirve el pastillero o a veces la alarma también. Evitar la privación de sueño, dormir entre 6 a 9 horas. Evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de sustancias, que incluye también la marihuana, y percatarse de si es que las crisis aparecen en algún momento del ciclo menstrual, que esto también se va a hablar un poco en el curso de epilepsia en mujer, que hay un porcentaje de mujeres que, alrededor del 70%, que dicen que o reportan un aumento de las crisis de epilepsia en algún momento del ciclo menstrual específico, principalmente durante la menstruación. En cuanto al pronóstico, depende de distintos factores. Primero, la edad de presentación. Segundo, la causa. No es lo mismo un paciente que tiene una resonancia completamente normal a un paciente que, por ejemplo, tiene una lesión o una secuela, como por ejemplo un accidente cerebrovascular o de un TEC. El síndrome epiléptico, las distintas comorbilidades y la respuesta a la terapia. Así como tenemos predictores de remisión, como son, por ejemplo, la respuesta temprana de los fármacos anticrisis, tener pocas crisis al momento del diagnóstico, tener una epilepsia generalizada y la ausencia de comorbilidad psiquiátrica. De todos estos, el más importante o el predictor más potente es la respuesta temprana a los fármacos anticrisis. Ahora, en general, si tomamos todas las epilepsias, la remisión a un año tomando fármacos anticrisis se alcanza en el 97.1% de los casos y la remisión a largo plazo, esto referido a 10 años, se alcanza en un 44% de los casos. Esto porque el curso tiende a ser remitente recurrente, ya remiten y después vuelven a recurrir con crisis. En el caso de los niños, la remisión a los 2 años se alcanza en el 80% de los casos y a largo plazo alrededor del 63% de los casos. Y bueno, no quiero dejar de mencionar la epilepsia refractaria. Aquí a la izquierda tenemos una tabla que es la clásica tabla que inspiró todo esto de la respuesta a los medicamentos, en que se estudiaron o se siguieron a 470 pacientes. En morado se puede ver que la respuesta al primer fármaco anticrisis se alcanza en el 47% de los pacientes. Si a esto le adicionamos un segundo fármaco, la remisión se alcanza con el 13% de los pacientes, y si le agregamos un tercer fármaco o ya un cuarto o más fármaco, la remisión se alcanza en un 4% de los pacientes. Entonces, si sumamos los valores del cuadro morado y el cuadro azul, vamos a más o menos calcular que el 70% de los pacientes responde al primer o el segundo fármaco. Entonces, ¿cómo definimos la epilepsia refractaria? Se define como la falla en lograr la libertad de crisis con 2 ensayos terapéuticos, ya sea en monoterapia o combinados, que sean bien tolerados. Esto quiere decir que si el paciente tiene efectos secundarios, que estos no le impidan tomar la dosis efectiva del medicamento, y que sea un fármaco elegido de forma apropiada, o sea, un fármaco que sea el correcto para el tipo de epilepsia que el paciente tiene. Ahora, ¿cómo definimos la libertad de crisis? Que el paciente no tenga crisis por más de 12 meses o que el paciente tenga una libertad de crisis por un periodo 3 veces mayor que el máximo tiempo libre de crisis antes del tratamiento. Entonces, por dar un ejemplo, si el paciente antes del tratamiento tenía crisis cada 3 meses, entonces vamos a considerar libertad de crisis cuando, estando con el tratamiento, no tenga crisis por 9 meses. Alrededor del 25 al 33% de los pacientes presentan una epilepsia refractaria, por lo tanto es súper importante identificarla y derivarla a centros más especializados para ofrecerle otras alternativas terapéuticas como las que ya vi. Para concluir, la epilepsia tenemos que tratarla cuando tenemos la certeza del diagnóstico. Ya vimos que existen muchos diagnósticos diferenciales y que los medicamentos no son inocuos, tienen hartos efectos secundarios. Por lo tanto, es súper importante estar seguro del diagnóstico. Segundo, el tratamiento es crucial para prevenir el daño físico, reducir la mortalidad, mitigar secuelas, tanto neuropsiquiátricas como cognitivas, y finalmente mejorar la calidad de vida. Y con esto además disminuir el estigma que existe de la epilepsia.
El manejo es multidisciplinario y es integral. Es importante educar a los pacientes, cuidadores, familiares e incluso también al personal de salud. Hay que elegir el mejor fármaco para nuestro paciente. Esto no es una receta de cocina, ¿ya? Y hay que sospechar los riesgos versus beneficios considerando la edad y el sexo, el tipo de epilepsia, las comorbilidades que tenga nuestro paciente y los efectos secundarios de los fármacos e interacciones. El 70% de las epilepsias va a responder al primero o segundo fármaco, es lo que llamamos epilepsia no refractaria. Y alrededor del 30% de la epilepsia va a evolucionar a la refractariedad y por lo tanto, como ya les mencioné, es importante realizar una derivación oportuna para ofrecer otras alternativas. Eduquemos siempre al paciente, eduquemos siempre a los familiares y cuidadores para estar preparados ya para los pacientes que tienen epilepsia y para brindarles una mejor calidad de vida. Eso, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y voy a invitar a la doctora Carmen Paz, que está por ahí, porque vamos a retomar el tema de los videos que quedaron pendientes y luego ya pasamos a ver, a responder las preguntas. ¿Ya? Así que yo voy a ir compartiendo, doctora, y usted Súper. me va a ir guiando para que podamos... Espérenme un minuto porque voy a cambiar aquí un poquito esto. Son videos muy breves, es como para que puedan hacerse Sí. una idea, quienes nunca han visto una crisis de epilepsia o algún video de una crisis, más o menos cómo podría uno observar, qué es lo que uno podría observar. Ahora, Ya, los tipos, entonces, los vamos, tipos de vamos con crisis el video. hay decenas, cientos de tipos, como funciones del cerebro existen, pero vamos a mostrar videos de los tipos de crisis como más clásicos, más frecuentes, más reconocibles. Voy a ir directo entonces al PPT, que lo voy a abrir desde el video directamente, pero lo abrimos desde acá, Sí, se puede abrir desde la presentación en la... PowerPoint y desde la presentación puede Sí, ir cliqueando los videos. voy a ir a la anterior. Sí se ve, ¿cierto? Sí, ahí se puede poner como formato de presentación. Sí, en eso estoy Ah, ya. poniendo ahí, sí. Ahí sí, súper. Ya. Y abajito del video hay una... Eso. Entonces acá vemos un paciente, estaba haciendo las tareas y de repente queda con mirada fija, ¿cierto? Detiene su actividad y luego rápidamente vuelve a su actividad normal. No sé si lo podemos reproducir nuevamente. Ahí está el paciente, mirada fija, detiene su actividad, parpadea un poco y se recupera rápidamente. Esto es una crisis de ausencia, una crisis de desconexión típica. Inicio abrupto y fin abrupto, dura solo algunos segundos y el paciente se recupera ad integrum. Significa esto que se recupera inmediatamente de conciencia, o sea, todo va a ser previo al término de la crisis. Este es un tipo de crisis generalizada. Ya, vamos con el siguiente. Esta es una crisis generalizada tónico-clónica. Está la paciente sentada. Inicia con algunas sacudidas involuntarias de las extremidades superiores. Luego adopta una postura tónica rígida de 4 extremidades. Es una crisis tónica generalizada. Y en forma subsecuente, esta postura tónica evoluciona a sacudidas clónicas de 4 extremidades. No sé si se logra ver con buena velocidad, que lo veo un poco lento. ¿Será? A lo mejor yo estoy... ¿Podemos reproducirlo de nuevo? Ahí, el paciente inicia unas sacudidas mioclónicas de extremidades superiores. Luego, junto con adoptar esta postura tónica generalizada, emite un grito cristal en el contexto de la crisis.
Y después, no se logra ver bien, pero inicia sacudidas clónicas de 4 extremidades. Siguiente. Sí, siguiente. No sé si está avanzando o no. Hay que avanzarlo un poquitito, quizá. Ahí de nuevo. Ahí está avanzando. Una paciente, se fijan que inicia una postura asimétrica de extremidades superiores, con flexión de extremidad superior derecha, extensión de extremidad superior izquierda. Esta es una crisis focal con una postura tónica asimétrica. ¿Ya? Eso es importante porque este tipo de crisis permite localizar en lóbulo específico y lateralizar derecha-izquierda, dependiendo de cómo sea. Muy importante. Siguiente. Como de área motora suplementaria, lóbulo frontal. Esta es una crisis focal, hemiclónica facial izquierda. Ahí se observa, el niño está jugando, está con conciencia preservada y tiene manifestaciones motoras evidentes con clonías de hemicara izquierda. No sé si se logra observar bien. No se puede adelantar un poquito el video. Ahí parte con las clonías. Ya, última vez, vamos a reproducirlo, pero está un poquito lento. Sí, no sé qué pasa, no veo un poquito lento el video, pero se tiene una sacudida con cierre palpebral de hemicara izquierda y desviación de la comisura labial también hacia arriba, al lado izquierdo. Ya, y la siguiente. Este es un video que lo donaron los padres de un paciente para poder evidenciar cómo podemos ver un espasmo epiléptico. El paciente está vigil, atento, y en forma abrupta presenta una, digamos, caída sutil de cabeza con una elevación con flexión de extremidades superiores. Dura un segundo, es de duración muy, muy breve y viene en salvas. ¿Ah? Lo característico de los espasmos epilépticos es que vienen en salvas, o sea, se presenta uno tras otro. No sé si se logra ver el video bien, yo lo veo un poco como entrecortado. ¿Cómo lo ven ustedes? No se ve fluido la imagen. Lamentable, qué lamentable. A ver, veamos si podemos ponerlo de nuevo para ver si se puede reproducir mejor. De todas formas, en el video de la clase se reproduce, en el video que vamos a subir se ven perfectos, ¿ya? Cuando lo Ah, subamos ya. cuando lo subamos a la plataforma se van a ver súper bien. Ahí lo pueden revisar cuando les mandemos el link y lo vamos a ir mandando semanalmente. Sí, porque no se ve como, no sé, yo lo veo entrecortado, pero no sé si lo ven ustedes entrecortado. Igual. Bueno, el espasmo epiléptico es una manifestación de una encefalopatía epiléptica, muchas veces conocida, la más conocida es como antiguamente llamada síndrome de West, hoy se llama síndrome de espasmos epilépticos y su manifestación es el espasmo epiléptico. ¿Ah? Esto se asocia a compromiso, digamos, del desarrollo psicomotor, compromiso cognitivo y, digamos, es una de las patologías pediátricas que es importante tratar en forma urgente.
Eso, creo que esos eran todos los videos que quería mostrar. Sí, entonces yo voy a dejar de compartir. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Jorge Fester, uno de los directores de este curso, presidente de la Liga Nacional contra la Epilepsia, que va a estar moderando esta primera sesión. Hay varias preguntas, doctor, ya en el panel de preguntas. Yo voy a ir descartando las que tengan que ver con la logística del curso y ese tipo de información que vamos a dar al finalizar nuevamente. Así que voy a apagar mi cámara para que inicien esta parte de lo que... Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a las doctoras por el tremendo esfuerzo de sistematizar esta información que es extraordinariamente amplia y que se va a ir complementando en cosas bastante más específicas en las clases siguientes. Por ejemplo, vamos a hablar de epilepsia de los niños y adolescentes, epilepsia de mujer, epilepsia de adulto futuro, y que vamos a ir sistematizando parte de la información que se entregó. Y hay una buena cantidad de preguntas bien interesantes que nos permiten aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, concepto básico para la doctora Carmen Pérez, ¿qué diferencias diría que son importantes entre la epilepsia de niño y de adulto? ¿La semiología es muy distinta, por ejemplo? En algunos casos sí. Bueno, depende de la edad del paciente. Como cuando hablamos de pacientes pediátricos, es un cerebro que está en desarrollo y, digamos, la conexión entre las neuronas, las vías neuronales, no están del todo maduras. Por lo tanto, la manifestación típica que vamos a tener en un adulto que es muy clara, es muy sistemática, muy categórica, podríamos no verla en un paciente pediátrico. ¿Ya? Hay algunas descripciones semiológicas de crisis que no vamos a observarlas nunca en un niño y eso está dado por la inmadurez, ¿ya? Del cerebro, digamos, la inmadurez de la mielinización del cerebro y la interconectividad que tiene el cerebro. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de un neonato, donde es un cerebro que está altamente inmaduro, no vamos a observar crisis generalizadas. En general, si observamos crisis en un neonato, van a tender a ser crisis focales con elementos bastante básicos y sencillos, sacudidas mioclónicas, clónicas, posturas tónicas. ¿Ya? Eh, Otros tipos de crisis que vamos a ver en pacientes más grandes o adultos como auras o inicios de crisis temporales con facie de miedo, compromiso del lenguaje específico, esas quizás no las vamos a ver en niños. Entonces, claro, las manifestaciones varían. Y lo mismo los electroencefalogramas. El electroencefalograma, la actividad eléctrica que vemos en el cerebro, varía si el paciente tiene un mes de vida, si es un prematuro de 25, bueno, 28 semanas, 25 ya es difícil estar haciendo el electro quizás, o si es un paciente de 60 años, o si es un niño de 8 años. O sea, eso va cambiando. Y vamos a ir pimponeando una pregunta para la doctora Carmen Paz Pérez y otra doctora Gabriela Jara. Ujú, Gabriela, con respecto a una pregunta bastante básica con respecto a los niveles plasmáticos. ujú. ¿Cómo se toman? ¿En qué momento del día hay que tomarlos? ¿Da lo mismo el horario? ¿Hay Ya, que tomar el medicamento? ¿No hay que tomar el medicamento? Una cosa. ya. Los niveles plasmáticos, cuando uno los solicita, se deben hacer antes de la primera dosis de la mañana del medicamento. ¿Ya? Eso quiere decir que si el paciente se toma el medicamento a las 8, idealmente que el examen se tome antes. O en el caso de tener que tomárselo un poco más tarde, nosotros le advertimos a los pacientes que lleven el medicamento en el bolsillo, cosa que se tome el examen y al tiro se tome la pastilla para seguir el horario habitual de sus fármacos. Pero sí, se toma antes de la primera dosis de la mañana. Perfecto. Ahora, hay una pregunta con respecto a epilepsia y ciclo vital. Carmen Paz Pérez nos contó que hay una alta incidencia en los primeros 10 años de la vida y una mucho mayor incidencia a partir de la sexta y séptima década de la vida hacia adelante. A ver, pero hay epilepsias que van evolucionando, por ejemplo, porque se define la epilepsia como una enfermedad crónica. ¿Es una enfermedad permanente a lo largo de la vida del sujeto? Porque ya Carmen Pastel nos explicó que hay algunas empresas son autolimitadas, pero estas que no son autolimitadas, Claro. ¿qué pasa con ellas? Claro, o sea, dependiendo de la causa, dependiendo de la etiología, va a ser la evolución de la epilepsia. Ya hay pacientes con epilepsias autolimitadas donde la epilepsia parte en cierta edad y termina en cierta edad
y si han pasado más de 10 años sin crisis, uno puede hablar que una epilepsia está curada, tratada, y si han pasado más de 2 años sin crisis, uno puede hablar de una epilepsia en remisión. ¿Ya? Pero hay pacientes donde la epilepsia no es posible, digamos, curarla y solamente, y tampoco tratar del todo las crisis, sino que solamente vamos a poder, digamos, mantener a raya la frecuencia de crisis y puede, digamos, presentarse a lo largo de toda la vida. ¿Mm? Ahora, hay algunos tipos de crisis generalizadas de causa genética que, si bien tienen muy buena respuesta al tratamiento, al suspenderlo tiene una alta tasa de recaída. Entonces, ese tipo de epilepsias, por ejemplo, específicas, mioclónica juvenil o epilepsias de ausencia juvenil, son epilepsias que pueden partir en la infancia y durar hasta la etapa adulta. ¿Ya? Entonces, aquí lo que va a marcar finalmente es la etiología, es la causa. ¿Mm? Y ahora hay una pregunta interesante también que le podemos hacer a la doctora Gajardo en relación a diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial importante de epilepsia, de crisis epiléptica en adolescentes, adultos probablemente, a cualquier edad, son los síncopes. Incluso Ujú. hablamos de un síncope convulsivo. ¿Por qué no Ajá. desarrolla este concepto de habría como diagnóstico diferencial por crisis epiléptica? Ya. Bueno, en general, claro, efectivamente, los síncopes, para empezar, no se deben a una actividad cerebral anormal excesiva, ¿ya? Los síncopes los podemos dividir en distintas causas. Habitualmente, la causa más frecuente son de origen cardiológico, entonces esa es la primera diferencia. Las causas son distintas. Segundo, clínicamente, el síncope es un compromiso transitorio de conciencia en que el paciente tiene una recuperación ad integrum. Ese quiere decir que no tiene un estado posictal de confusión. Ahora, hay otros factores como son, por ejemplo, la mordedura de lengua o la incontinencia urinaria, que la verdad no hace mucha diferencia entre lo que es un síncope o una crisis de epilepsia. Lo principal vendría siendo la presencia del posictal, ¿ya? Del momento en el que se despierta, los síntomas que presenta el paciente. Y en el caso de síncope convulsivo, em, las pacientes que tienen síncope convulsivos tienen clonías de las extremidades superiores, o sea, estos movimientos em, em, como en flexo-extensión de los brazos, pero a diferencia de una crisis de epilepsia, esas clonías son en mucha menor cantidad, son menos de 10 clonías versus la crisis de epilepsia propiamente tal. Eso también nos podría ayudar a diferenciarlo. Pero como les menciono, el estado posictal es el factor más importante. Exacto. Ahora, una pregunta también con respecto a elementos del diagnóstico de electroencefalograma. Hay una pregunta con respecto a qué significa diferencia entre un electroencefalograma estándar y un mapeo cerebral. Pero también yo debería Mm. preguntar, Carmen Paz, ¿qué tipo de electroencefalograma uno debe pedir? ¿Cuándo le pide electroencefalograma estándar? ¿Por qué pedimos electroencefalograma con privación de sueño, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. Habitualmente lo que tenemos disponible en forma más fácil es el electroencefalograma estándar, que es un registro que se hace habitualmente con el paciente despierto y es de duración breve de 20 minutos. ¿Ya? Un electro estándar, por ejemplo, podría ser de utilidad para un paciente que coopera, ¿ya? Con la realización del examen y que estamos sospechando, por ejemplo, crisis de ausencia, donde necesito que el paciente esté despierto y que yo pueda hacerlo hiperventilar, por ejemplo. Ahora, los electroencefalogramas con privación parcial de sueño, habitualmente lo usamos, en caso de pediatría sobre todo, para pacientes pediátricos que sabemos que si están despiertos no van a cooperar con el examen. Y eso es muy importante porque si un paciente está despierto y no coopera y se mueve, eso genera un artefacto en el electroencefalograma que hace que sea ininterpretable. ¿Ya? A veces agregamos a esa privación parcial de sueño algún inductor de sueño como melatonina, como para asegurar el éxito, porque a veces solo con la privación los niños, cuando se están instalando los electrodos, no se duermen. También en adultos o en ciertos tipos de epilepsia específico donde yo quiero ver la actividad eléctrica en sueño o la diferencia de la actividad eléctrica en vigilia y en sueño, la privación parcial de sueño nos puede permitir que el paciente parte el registro despierto y en el transcurso del registro se quede dormido. ¿Mm? Y es importante también tener registro de sueños cuando clínicamente sospecho que hay una epilepsia, pero los electros salen sistemáticamente normales, porque hay mucha actividad que se muestra, actividad epileptiforme, que se muestra en el registro de sueño y no en el registro de vigilia.
Perfecto. Ahora, una pregunta para la doctora Gajardo. Eh, Se relata un caso de una persona tuvo un accidente vascular cerebral isquémico 3 años antes y hace un fenómeno sugerente de una crisis epiléptica. ¿Ya? Uno podría hacer el diagnóstico, Gabriela, de epilepsia cuando ya este antecedente, hay un episodio altamente sugerente de crisis epiléptica o uno debería esperar. O sea que, Depende. a ver, cuéntanos Ya, en qué el caso del accidente cerebrovascular, nosotros consideramos crisis sintomáticas agudas, o sea, que quiere decir que es en relación al accidente cerebrovascular por esa misma razón en el fondo, dentro de los primeros 7 días. Si el paciente tiene una crisis epiléptica posterior a los 7 días, ya consideramos que es una epilepsia post-accidente cerebrovascular. Así que depende, esa es la respuesta. pero frente a la primera crisis. Pero ante la ¿No? primera crisis, claro, pues efectivamente, si es una Ah, crisis que semiológicamente me señala que el sitio de la lesión, y porque además el paciente ya tiene una lesión en el cerebro que lo explica, eso me da ya una probabilidad de más del 60% de tener ah, otra. Por lo tanto, ahí ya tiene el diagnóstico de epilepsia. exacto, frente a la primera crisis se debería iniciar tratamiento. Exacto, cuando han pasado Ahora, 7 días. con respecto a examen, también hay una pregunta: ¿qué significa resonancia nuclear magnética del cerebro con protocolo de epilepsia? ¿Por qué los neurólogos pedido ese protocolo específico? ¿Qué características tiene Carmen Paz? Lo que pasa es que el examen de resonancia magnética del cerebro tiene varias secuencias, ¿ya? Que en el fondo me muestran la misma anatomía, pero la muestran de distinto color. Entonces, cada una de estas secuencias puede mostrar diferentes cosas. Por eso que es importante que todas las secuencias distintas estén presentes en esta resonancia. Y además es una resonancia que habitualmente lleva cortes finos en los lóbulos temporales, que es una zona de localización frecuente de epilepsia. ¿Ah? Entonces, pedimos habitualmente, digamos, resonancia magnética con protocolo de epilepsia para que todas las secuencias estén presentes, las secuencias específicas, y además se puedan hacer cortes finos en la región temporal. Uno a veces igual pide al tecnólogo que pueda hacer cortes finos, por ejemplo, en la región occipital, porque si estoy sospechando que la epilepsia o el foco viene de esa zona, puedo solicitar cortes finos en esa zona específica. Claro, y la otra cosa súper importante en este protocolo es que, como me interesa evaluar el hipocampo, los cortes tienen que ser perpendiculares al eje de hipocampo también, como otro criterio Claro. para poder evaluar bien la anatomía del hipocampo, ¿no? Perfecto. Ahora, eh, ¿por qué no nos habla, Gabriela, de estas epilepsias que se agravan con los fármacos anticrisis? Porque eso a todos nos ha ocurrido en algún momento, ¿cierto? ¿No? Bueno, hay algunos fármacos anticrisis como son, por ejemplo, los bloqueadores de canales de sodio, que son fármacos que tienen un espectro más reducido de acción, ¿ya? Y se ha demostrado en distintos estudios que pueden empeorar algunos de los tipos de crisis de epilepsia generalizadas. Por ejemplo, ausencias, mioclonías y también crisis tónico-clónica generalizada. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene una epilepsia mioclónica juvenil, es un paciente al que no le, que es un tipo de epilepsia generalizada, es un paciente al que no le vamos a dejar carbamazepina, ¿ya? Porque puede empeorar las crisis que tiene el paciente. En cambio, en el caso, por ejemplo, de la epilepsia generalizada, vamos a preferir un fármaco que sea ya de más amplio espectro. Ahora, tampoco hay que olvidar que hay ciertos pacientes que también hacen efectos paradojales a algunos fármacos, que tampoco hay que dejarlos como de lado. Por ejemplo, pacientes que de repente uno piensa que ya va a andar perfecto con el tratamiento, pero de repente empiezan a tener más crisis por esos fármacos. Pero eso ya es más bien una respuesta del mismo paciente, si que clasificamos bien la epilepsia y si iniciamos el tratamiento adecuado. Eso. Otro tema a conversar es cuando uno ve la primera crisis epiléptica, y cuando, por ejemplo, el paciente debuta con 3 crisis epilépticas en las primeras 24 horas. Carmen Paz, ¿eso es una sola crisis? ¿Son 3 crisis? ¿Cumple este requisito de será epilepsia o no será epilepsia? Claro, bueno, ahí en ese caso es importante buscar alguna causa subyacente aguda. O sea, primero en ese caso es descartar una crisis sintomática, una crisis provocada por algo agudo, ¿ya? Si no se encuentra una causa sintomática aguda y estas 3 crisis
cuando tres eventos distintos, separados, pero dentro de primeras 24 horas, eh, digamos, no tienen recurrencia después de estas 24 horas, nada, serían, digamos, tres crisis no provocadas en un contexto de menos de 24 horas. ¿Mm? Pero no podríamos catalogar a ese paciente como una epilepsia. Ahora, distinto, por ejemplo, es si yo a ese paciente lo estudio, porque además si es si es una primeros evento y el paciente se hospitaliza o consulta, lo más probable es que ese paciente se vaya a hospitalizar y vayamos a hacer un electroencefalograma, vayamos a hacer una neuroimagen y ahí vamos a ver si es que existe el riesgo de recurrencia de más de un 60% con los elementos complementarios. ¿Mm? Ya, perfecto. Ahora, hay una pregunta también para Gabriela con respecto a epilepsia y tumores cerebrales. Por ejemplo, Ujú. se opera un tumor cerebral y muchas veces el neurocirujano deja un tratamiento profiláctico preventivo para evitar que sea epilepsia. ¿Eso cuánto tiempo debería durar? Depende, eso también depende, porque Porque, han habido distintas propuestas a lo largo del tiempo, ¿ya? Antes se pensaba que el fármaco se sacaba el tiro y todo, ahora ya no, ahora lo que se hace es dejar el tratamiento preventivo y cada cierto tiempo ir controlando con electroencefalogramas, porque independiente que Mm. le saquen el tumor, igual queda la lesión en el parénquima cerebral. Y esa lesión va a generar, o esa cicatriz en el fondo va a generar distintas redes neuronales que que pueden producir crisis epilépticas. Por lo tanto, ahora lo ideal es no sacar los medicamentos, pero idealmente dejarlo en la dosis mínima efectiva. perfecto. Ahora, y yo creo que Carmen Mm. Paz Pérez lo esbozó en su presentación y recalcó bastante, pero un médico pregunta si a nivel del médico de atención primaria, cuando refiere el paciente a neurología, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debiera agregar en su interconsulta para proporcionar más información al neurólogo? Claro, como el médico que se enfrente en forma inicial al paciente va a tener la información más fresquita, entonces es muy importante que la entrevista sea lo más detallado que se pueda. O sea, primero ver qué estaba haciendo el paciente antes de que ocurriera este evento. Si el paciente estaba despierto, estaba dormido. ¿Ah? Si el paciente estaba de pie, estaba sentado. Si hay algún factor que hayan atribuido como gatillante del evento. eh, ¿Qué es lo que observaron? Si el paciente estaba comprometido de conciencia o no. ¿Cómo fue el movimiento? Muchas veces nosotros le pedimos a los papás que nos actúen qué es lo que observaron y uno a veces describe lo que uno cree, pero en realidad depende de la imaginación del que está observando. Pero lo más importante ahí es que el médico que recibe al paciente sea lo más detallado posible. ¿Ah? Si tuvo recurrencias de evento o no, si había tenido algún evento anteriormente parecido a este, si tenía alguna relación con la vigilia o el sueño, si ocurrieron en algún horario preferente, mañana, tarde, en la noche. O sea, la edad del paciente, obviamente, antecedentes familiares de epilepsia, antecedentes de alguna patología previa del paciente, el uso de fármacos también. ¿Ah? Es súper importante. O sea, como bien detalladito. Y Ah, ser más bien descriptivos, más que interpretativos, porque nos pasa mucho cuando nos derivan pacientes a neuro que el paciente tuvo una convulsión, tuvo una crisis de epilepsia y no tenemos más información. Entonces, si el médico que deriva dice paciente presente el día tanto a las 3 de la tarde mientras estaba tomando té, evento caracterizado por mirada fija y sacudidas, no sé, sacudidas rítmicas del brazo derecho asociado a desconexión, ya uno se empieza al tiro a armar en la cabeza el programa de qué fue lo que ocurrió. No hay necesidad de interpretar, sino que describir que hubo un evento normal, describirlo en detalle y ahí después nosotros cuando lo volvamos a la entrevistar tenemos la anamnesis, información. claro. Por Claro, la ejemplo, anamnesis es fundamental. yo trabajo en urgencia pediátrica, entonces paso visita y hoy día en la mañana dejan una niñita de 5 años convulsión. Dice como el clásico, No, convulsión, ¿sí? convulsión y nada escrito de qué consiste la convulsión. Y el fenómeno que tuvo la niñita era que estaba durmiendo y a una hora durmiendo se despierta, tiene un vómito, se pone súper pálida, tiene desviación conjugada de la mirada fija hacia izquierda, ¿ya? Y se pone más pálida, tiene cianosis peribucal y llega al servicio de urgencia y está bien, pues, ¿ya? Bueno, pero
resulta que describió un fenómeno y desviación conjugada de la mirada hacia un lado, describió desconexión, ¿ya? Palidez, un fenómeno autonómico, cianosis Mm. peribucal, ¿ya? Y resulta que tenía una hermana de 7 años que había tenido un episodio similar que estaba en tratamiento, ¿ya? Tenía una mamá que en su niñez había tenido varios episodios similares y tenía un abuelo materno que también había estado tratado en su niñez por epilepsia. Y es una epilepsia focal con, con descarga occipital, ¿no es cierto? Con crisis autonómica, en el fondo, un antiguo Claro, Panayotopoulos. Panayotopoulos. para el otro, ¿ya? Por Claro, ejemplo, por eso es clave este asunto de tratar de abolir el término convulsión, no importa que usted no le ponga un apellido concreto, tiene que describir el fenómeno, eso es mucho más importante. Y yo exactamente. quiero Gabriela, aprovechar quiero ¿sí? agregar una cosita ahí, que ahora igual hay que aprovechar como los recursos que tenemos y de repente el registro con cámara, no Grabar, sé, sí. grabar es clave, ¿ya? Porque claro, en el momento, para los testigos, por ejemplo, que ven la crisis, se asustan porque es algo súper impactante, entonces preguntar como detalles de hacia qué lado giró la cabeza o giró los ojos, claro, de repente se olvidan. Entonces, Mm. una cosa de la que podríamos apoyarnos súper sería como del registro audiovisual. Gabriela, hay Sí. una pregunta también de atención primaria importante. Tú tienes un paciente, con epilepsia la estás controlando, lo derivas a atención a control también ambulatorio en atención primaria. ¿Qué es lo que debería evaluar de forma importante ese médico de atención primaria en cada control? En cada control, primero, si es que ha presentado crisis o no. Y para eso es necesario saber qué crisis tiene el paciente, ¿ya? No consultar solo por crisis, convulsiones entre comillas, ¿ya? Sino también Mm. consultar dirigidamente, ¿ha tenido de estos fenómenos que, como no sé, por ejemplo, aura epigástrica o no sé, alucinaciones visuales o auditivas, o lo que caracterice la crisis del paciente? O sea, en el fondo, registrar bien eso. Segundo, si se está tomando bien los medicamentos, ¿ya? Tercero, si ha tenido algún efecto secundario al medicamento. En el caso de las mujeres en edad fértil, idealmente se está tomando el ácido fólico o no se está tomando el ácido fólico. El programar también en el caso de que quieran tener bebés más adelante, por ejemplo. Todos esos datos nos van a servir y le sirven al médico de atención primaria para ver si está recibiendo el tratamiento, para ver si hay que hacer algún ajuste, para ver si es que hay que pedir exámenes, entre otras cosas. Aquí hay una pregunta que yo voy a hacer algún comentario en el centro. Hay una pregunta si existe un programa ministerial que apoye en temas de Mm. educación a la población, colegios, lugares de trabajo, por ejemplo. El Programa Nacional de Epilepsia, que lidera el doctor Reinaldo Uribe, neurólogo adulto, eh, tiene un programa de educación continua en que hay unas videoconferencias todos los martes primeros de cada mes con temas prefijados en que un especialista en epilepsia habla de algunos temas específicos. ¿Ya? Es un programa de educación continua para todo el equipo de salud. Eh, no hay eh, un programa como dirigido específicamente a otros ámbitos. La Liga Chilena contra la Epilepsia tiene un rol subsidiario con respecto a políticas Mm. de derecho del país, en el sentido que nosotros como liga estamos abarcando, sí, en forma importante, eh, al sistema educacional, a- a- al mundo del trabajo, el adulto, la epilepsia del escolar, ¿ya? Y eso es una labor continua que hace la liga. Y esta actividad que estamos dirigiendo hoy día también forma parte de estos programas de educación continua a todo el equipo de salud. ¿No? A ver, vamos a hablar también, Carmen Paz, de semiología. ¿Ya? ¿Qué significa esto de estado posictal? El estado posictal hay que esperarlo en todas Mm. las crisis epilépticas, porque hay una pregunta que tú No, mostraste en la crisis de ausencia, claro. no aparecía en ningún estado posictal. Entonces, ¿cómo esta cosa? Claro, esa pregunta es una pregunta muy interesante. El estado posictal es un estado como de confusión, desorientación, letargo, somnolencia que presentan los pacientes después de una crisis generalizada, pero habitualmente eh, se da en ciertos tipos de crisis. O sea, una crisis de ausencia es una crisis de inicio y fin abrupto sin posictal. ¿Ya? Ahora, ¿puedo tener una crisis focal con compromiso de conciencia y un estado posictal? Sí.
¿ya? O sea, habitualmente lo vemos en crisis generalizadas, tónico-clónicas o en crisis tónicas y en crisis focales con compromiso de conciencia. ¿M? Pero no se ven todas. Si es una crisis focal sin compromiso de conciencia, por ejemplo, el paciente que vimos en el video que tenía estas clonías de la carita, ¿cierto? Es un paciente que está jugando, parten las clonías de la hemicara, terminan las clonías, pero el paciente sigue jugando como lo estaba haciendo antes. O sea, en el fondo no hay estado apodictal porque es una crisis focal sin compromiso de conciencia, por lo tanto, no existe estado apodictal ahí. Entonces depende del tipo de crisis. Ya, gracias, Carmen Paz. Ahora, eh, nuestra cultura habitualmente, los médicos formamos parte de eso también, muchas veces usamos eufemismos, o sea, tendemos a usar términos para mejorar la connotación social. ¿Por qué nosotros, Gabriel, usamos de epilepsia como enfermedad y no como trastorno o condición? La epilepsia es una patología crónica, ¿ya? No es una condición como en general transitoria. Entonces, y es una enfermedad, o sea, una enfermedad que requiere un tratamiento, que requiere un seguimiento. Es por eso principalmente. Y fundamentalmente porque tiene mortalidad, como explicó, Y mortalidad y morbilidad, las dos cosas, mortalidad importante. ambas cosas. Bueno, cuando nosotros en epilepsia hablamos del doble estigma, tenemos el estigma de la enfermedad misma y de la patología frecuente de salud mental, que genera más conflictos para la persona con epilepsia que son las mismas crisis. Entonces, para nosotros el concepto es que es una enfermedad crónica que afecta al centro cerebro, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Ahora, con respecto también a temas como de semiología, hay unas preguntas. ¿Es frecuente que en las epilepsias eh, la persona tenga diversos tipos de crisis epilépticas? ¿Cuántos, cuántos puede tener? ¿Puede tener muchos tipos distintos una persona con epilepsia? ¿O las crisis son bastante estructuradas, son bastante parecidas a una, o similares en la Mm. presentación? ¿Cómo es la cosa, Carmen Paz? En general, las epilepsias tienden a tener un patrón estereotipado de crisis. Ya son muy pocos los síndromes epilépticos, muy pocas las epilepsias con causas muy específicas que tienen distintos tipos de crisis, pero usualmente las crisis tienden a ser siempre de las mismas características, bastante estereotipadas fácilmente reconocibles por los familiares, por los padres, por quien convive con el paciente o quien está en torno a él, porque ya ha tenido eventos parecidos. ¿Ah? O sea, es muy raro, son las epilepsias, habitualmente pacientes con epilepsias fármaco-resistentes o epilepsias refractarias a tratamiento que pueden tener diversos tipos de crisis, pero no es lo más frecuente. Y para complementar esta pregunta, ¿qué pasa, Carmen Paz, cuando la persona con epilepsia cambia su tipo de crisis? ¿En qué hay que pensar cuando hay un cambio de tipo de crisis? Tenía siempre este tipo de crisis y aparecen crisis nuevas y distintas. Depende, depende, porque todo depende, porque uno puede diagnosticar en un paciente, por ejemplo, una epilepsia de ausencia infantil y de repente el paciente hace una crisis tónico-clónica generalizada y uno dice, pero ¿por qué? Si era una epilepsia de ausencia, no debería tener crisis de ausencia. Lo que pasa es que hay ciertos síndromes epilépticos que tienen tipos de crisis distintas, ¿ya? Pero en general igual son estereotipadas, ¿ya? O sea, por ejemplo, una epilepsia de ausencia infantil puede tener epilepsia de ausencia, puede tener crisis tónico-clónicas. Una epilepsia mioclónica juvenil puede tener crisis mioclónicas, crisis tónico-clónicas, ya crisis de desconexión. Eh, entonces puede verse eso porque el síndrome muestra distintos tipos de crisis dependiendo del momento de evolución de la epilepsia, ¿ah? O muchas veces hay ciertos tipos de epilepsia que se diagnostican con ciertos tipos de crisis, pero el paciente tenía otros tipos de crisis que pasaban desapercibidas. Claro. También puede ser una posibilidad. ¿Mm? Sobre todo en las que les comenté recién, en las epilepsias mioclónicas juveniles, el paciente puede debutar con crisis de desconexión y cuando uno va a entrevistar dirigidamente, se dan cuenta que tenían mioclonías matutinas hace meses atrás, pero que habían pasado desapercibidas. ¿Ah? Entonces, Ya también como diagnóstico diferencial es que no sean crisis epilépticas, que estas nuevas crisis sean... también, po, esa es otra posibilidad, ¿ya? Y se da no con tanta infrecuencia ahora en este último tiempo,
la salud mental se ha resentido bastante en la población y hay pacientes que tienen crisis de epilepsias, digamos, genuinas y además tienen crisis funcionales neurológicas o llamadas antiguamente pseudocrisis o crisis psicógenas no epilépticas. ¿Ah? Que, bueno, ahí la semiología vuelve a ser clave. ¿Ya? O sea, tenía siempre un tipo de crisis y de repente empieza a hacer unas cosas que son extrañas, inusuales, no era lo que venía haciendo siempre. Ahí nuevamente hay que volver a entrevistar, volver a hacer una buena anamnesis y contextualizar también. Gabriel, en ese mismo tema que estaba resolviendo Carmen Paz, ¿cómo diferencias tú una crisis psicógena, no epiléptica, de una crisis epiléptica? ¿Qué elementos tú, de Ujú. juicio usas para pensar, mira, esto puede ser, lo que están tratando parece no ser una crisis epiléptica? En una persona que tiene un paciente que tiene epilepsia, relativamente bien controlada, y aparece un nuevo tipo de crisis. ¿Cuándo piensas tú que puede ser psicógena? ¿Qué elementos y qué tips podrías dar para hacer pensar, mira, esto puede ser psicógeno? Ya, son varios. Primero, por ejemplo, la duración, ¿ya? Habitualmente las crisis epilépticas duran menos de 2 minutos, habitualmente. En general, las crisis funcionales tienden a durar mucho, 10, 15, 20 minutos. Ahora, si un paciente, por ejemplo, tiene un compromiso generalizado, está como en rígido, completo, en el caso de que sea una epilepsia generalizada, tiene que haber necesariamente un compromiso de conciencia. En las crisis que son funcionales, el paciente, si uno le pregunta dirigidamente, refiere que alcanza como a escuchar a las otras personas, cómo le hablan, cómo se acercan, entre otras. Lo otro que nos puede ayudar son los movimientos que hacen los pacientes, porque no son movimientos estereotipados que cumplen una semiología clásica de la crisis epiléptica. Por ejemplo, el girar la cabeza hacia los lados, el movimiento como pélvico o de las extremidades, eso también nos ayuda a diferenciar. Es otro tip que puede funcionar. Y el posictal, no presentan posictal. Ya. Mm. Bueno, hoy estamos en este punto, la hora de término, entonces quería pedirle a Carmen Paz y a Gabriela que nos den a lo mejor un mensaje de término, un mensaje para la casa. ¿Ya? Carmen Paz, ¿cuál sería tu mensaje? Tú que hablaste de aspectos más bien de diagnóstico de epilepsia, aspectos de la clínica. ¿Cuál sería Mm. tu mensaje para la casa? Bueno, es importante que sepamos que la epilepsia existe, es importante que sepamos sospechar precozmente, de un alto nivel de sospecha ante un evento paroxístico extraño, inusual, tener la capacidad de estallar el episodio y derivar precozmente en el caso de la sospecha. Yo creo que eso es lo más importante. Yo que soy neuropediatra, yo diría que lo que más dificultad hemos tenido, sobre todo cuando derivan pacientes de atención primaria, por ejemplo, es la no sospecha de eventos que eran crisis. ¿Ah? Así es que yo diría que eso, principalmente alto nivel de sospecha y dedicarse a entrevistar. A veces incluso es más importante en ese control que examinar. Es, es como la anamnesis detallada, al Muy, momento de derivar. Los errores diagnósticos son por falta de anamnesis, por no ampliar Eh, la mirada, fundamentalmente, porque tener un pensamiento súper estrecho no es un aspecto puntual. Gabriela, mm. ¿cuál sería tu mensaje con respecto al tratamiento de epilepsia y pronóstico? Ya, que la epilepsia es una enfermedad que hay que tratarla, ¿ya? Es súper importante recibir un tratamiento porque es una enfermedad que conlleva morbimortalidad, ¿ya? Es importante educar a los cuidadores, educar a los familiares, educar al paciente, prevenir los gatillantes de las crisis y en el caso de, para elegir el mejor tratamiento, recordar todos los tips de eh, quién es mi paciente. En el fondo, ¿es hombre, es mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Qué otras comorbilidades tiene? ¿Qué otros tratamientos tiene? Entonces, yo creo que saber a quién estoy tratando, yo creo que es el mejor tip que le puedo dar para saber qué medicamento dejar. Perfecto. Bueno, yo quiero con esto cerrar también este primer módulo y insistiendo que quedan muchas preguntas sin responder ahora, pero en el curso de las futuras presentaciones se van a ir respondiendo. Yo me despido de usted, dejo con usted a Loreto González, nuestra coordinadora de educación de la Liga Chilena contra el Epilepsia. Adelante, Loreto. Gracias. Bueno,
Como decía el doctor, hay varias preguntas que no se pudieron sacar al aire porque eran muchas, pero la mayoría de ellas se van a ir abordando la semana siguiente, las que son más específicas, por ejemplo, de epilepsias de la infancia o más propias de la adolescencia y la adultez, todo lo que tiene que ver con comorbilidad, ¿cierto? El manejo de crisis en servicio de urgencia, por mencionar algunos de los temas que quedaron ahí pendientes. Así que van a estar abordándose seguramente en las próximas clases y en las próximas mesas de discusión. Entonces, agradecer a nuestras expositoras del día de hoy, a la doctora Carmen Paz Pérez y a la doctora Gabriela Gajardo, también al doctor Jorge Fester, que estuvo haciendo la moderación de esta primera sesión, ¿cierto?, donde iniciamos el curso. Para todos quienes se conectaron, también agradecer el tiempo dedicado, la participación, la alta participación. Comentarles que en relación a la asistencia, queda un informe inmediatamente cuando terminamos la sesión. Zoom nos emite un informe con las personas conectadas y el tiempo de conexión, que es lo que ocupamos como herramienta para medir asistencia. Y en relación a los contenidos de las clases, van a estar disponibles como video en nuestro canal de YouTube y cada semana les vamos a ir compartiendo junto con el enlace de conexión, el enlace también para revisar los contenidos de la sesión ya pasada y para poder recibir el certificado, además de un 75% de asistencia, les vamos a pedir completar un test final. La certificación también me han preguntado si tiene algún costo y no tiene ningún costo, es totalmente gratuito, así que los dejamos invitados para las próximas sesiones y con esto vamos cerrando. Y también me pidieron que les comentara, sobre todo para la región metropolitana, que estén atentos ahí a nuestras redes sociales y a lo que tiene que ver con nuestra cicletada por la epilepsia, que es ahora en octubre, el 27 de octubre. Así que también invitarlos a que se inscriban en este espacio que es más de visibilización y de concientización respecto a esta enfermedad. Muchas gracias a todos y dejamos hasta acá la sesión del día de hoy. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao, que Chao. esté muy bien. Hasta Claro, luego. bueno, estupendamente bien, Gabriela y Carmen Paz. Súper. Gracias. Yo creo que es una cuestión titánica